En nuestro periódico Milenio, en su edición Estado de México, hoy destaca lo siguiente: hasta 9 millones de pesos costaron las presidencias municipales. Para hablar sobre esto tengo al director editorial de Milenio en aquel estado, Sergio Villafuerte. ¿Cómo estás, querido Sergio? 9 millones, y vaya que pues fue una campaña corta, ¿o a qué te refieres con esta información que nos traes en la portada del día de hoy? Así es, Magda, qué gusto saludarte como siempre, igual a quienes nos siguen a través de Milenio Televisión. Pues en estos análisis posteriores a la cuestión del proceso electoral, se empiezan a vislumbrar algunos números interesantes, Magda. En efecto, los más altos, digamos, en promedio de los alcaldes o alcaldesas que lograron ganar, sus gastos de campaña están cercanos a los 9 millones de pesos. Y estamos hablando, como sabes, de un poquito más de un mes que duraron las campañas. Días más, días menos, en estos casos, 9 millones de pesos, pues no es nada despreciable. Sin embargo, también llama la atención, entre estas casi 700 reportes que llegan al Instituto Nacional Electoral acerca de los gastos de las campañas en estos comicios locales, pues que hubo algunos que gastaron bastante y no ganaron. Hubo casos en los que invirtieron casi 15 millones de pesos, Magda, y no obtuvieron el triunfo. El caso de Indalecio Ríos en Ecatepec. Y en este sentido, bueno, pues habría que ver qué tanto pues les falló, qué tanto, con sus debidas proporciones, porque Ecatepec es un municipio enorme. Sin embargo, quien triunfó, Azucena Cisneros, invirtió mucho menos o erogó mucho menos y fue quien obtuvo el triunfo. Ahí son temas seguramente de estrategias y de cómo hayan manejado estas cuestiones financieras en sus campañas. Sin embargo, por ejemplo, también hay un número importante de alcaldes o alcaldesas que ganaron 16 y que invirtieron menos de 30,000 pesos, Magda. Caso de Tonanitla, reporta haber gastado 13,082 pesos nada más. Imagínate, así de económica salió un mes de campaña, 13,082, pero pues bueno, hay que ver qué tanto falta todavía para que terminen de presentar su reporte detallado ante la autoridad electoral. Que de aquí, pues se desprende, ya sabes, a veces estos rebases de topes de gastos de campaña o de la explicación del origen de esos recursos. Sin embargo, todo se vislumbra como que no va a haber un exceso de gastos, dado que pues en ese poco tiempo tampoco pudieron alcanzar lo que les había marcado la ley como límite. Así las cosas, Magda. Finalmente comentarte que fue también un ejercicio importante de votación. 64% del padrón electoral salió a votar. Esto ya está confirmado, pero además llama la atención que hubo 3 municipios de corte rural, por cierto, entre pues que los coinciden en ese perfil rural, que superaron el 80% de la votación. Y sin duda alguna son ejemplo en el Estado de México de ese deber cívico de salir a emitir su voto. 29 municipios más estuvieron por debajo del 50%. Es decir, unas cosas se equilibran a otras, pero es importante ver dónde, en qué zonas es donde más interés representó en la votación y que motivó a la gente a salir a las urnas. Magda, seguiremos sin duda alguna en el análisis completo de todos los números que vayan arrojando pues estos resultados finales, y estaremos al pendiente, por supuesto, para informarte, Magda. Claro que sí, nosotros lo seguimos también a través de Milenio Estado de México. Te agradecemos mucho la información, Sergio, y seguimos en contacto. Buenas tardes. Siempre un gusto, estamos a tus órdenes. Hasta pronto. Gracias.